En el capítulo 7 vemos que nuevamente Dios envía a Moisés que comparezca ante el faraón para anunciarle o para pedirle de parte de Dios que por favor suelte a su pueblo y lo deje libre para ir a adorarle al desierto. Pero Dios le advierte a Moisés y le dice, mira, cuando tú vayas, Faraón va a tener un corazón duro y no va a querer. Pero el verso 3 dice así, yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Esta frase, endureceré el corazón del faraón, pues de cierto modo crea dificultad en las mentes de algunos, en el sentido de que no logran captar o entender cómo es de que Dios endurece un corazón. Entonces, cómo esta persona va a tener opciones para elegir. Este endurecimiento no es un asunto que tenga que ver con la salvación o con la condenación del faraón. La Biblia enseña claramente que todos recibimos el llamado y tenemos la misma oportunidad de salvarnos. Esta es una acción de Dios con el objetivo de manifestarse de una mejor manera al faraón, para que éste pueda conocer a Dios, a una deidad diferente, porque Faraón nació y creció adorando a muchos dioses y él no tenía idea realmente o una idea exacta de lo que es Dios. Entonces, Dios va a necesitar hacer un contraste entre esas deidades egipcias y él. El faraón, acordémonos que él preguntó en el capítulo 5, ¿y quién es Jehová? Desafiando a una deidad hasta cierto punto desconocida para él. Y Dios no va a dejar a Faraón sin que él tenga un conocimiento y una respuesta ante esa pregunta, ¿quién es Jehová? Tristemente, el Faraón realmente no aprovechó esta revelación que Dios hizo, como vamos a ver en todas las manifestaciones de las plagas, sino que más bien orgullosamente el faraón se endureció. Vemos 10 versículos acá en los cuales ya no dice que Dios iba a endurecer el corazón del faraón, sino que el mismo faraón tomó la decisión en su libre albedrío de rebelarse y endurecerse. Eso lo vemos en el capítulo 7, en dos ocasiones, en el capítulo 8 en dos ocasiones, lo vemos en el capítulo 9 en dos ocasiones y en el capítulo 13. Allí son en 10 oportunidades. Acá nos dice que era el faraón el que él mismo endureció su corazón. El otro aspecto que vemos en este capítulo son los primeros milagros que Dios le va a permitir al faraón ver, con el objetivo que note y se dé cuenta de que el Dios de los israelitas no solamente es verdadero y es el único Dios, sino que también es omnipotente, que tiene el poder y la soberanía de todos los dioses. Los fariseos, ¿se acuerdan ustedes que en una ocasión pidieron señal a Cristo? Muéstranos una señal para que creamos, pero Jesús no les dio, no les concedió ese llamado, ese pedido, porque ellos ya habían recibido mucha luz. Ellos no necesitaban realmente un milagro y si lo hubiesen tenido, no hubieran creído. Pero el faraón, a él no se le iba a negar ningún milagro porque él sí necesitaba conocer personalmente a Dios, pues no tenía la luz que tenían los fariseos. Me gusta lo que dice el verso 9. Si el faraón os responde, mostrad un milagro, dirás a Aarón, toma tu vara, échala delante del faraón para que se convierta en una culebra. ¿Qué hizo faraón ante esta evidente demostración milagrosa de Dios? Veamos lo que hizo. Llamó a los sabios y hechiceros de Egipto, quienes con sus encantamientos lograron que el faraón tuviese una ilusión óptica, dicen los comentaristas bíblicos, porque lo que hicieron fue falsificar el milagro de Dios. Y así Faraón perdió la oportunidad de conocer a Dios porque buscó una manera de justificar también que sus dioses podían hacer lo mismo. Algunos piensan que estos hechiceros lograron hacer que las varas se hicieran serpientes como la vara de Aarón. Pero recordemos que Satanás no puede conceder vida. El único que da vida es Dios, quien es la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Así que esta fue solamente una falsificación del genuino milagro de Dios, de dar vida a una vara inerte, que cuando se convirtió en serpiente devoró a las varas de los hechiceros. O sea, era una culebra real. El verso 13 dice: sin embargo, el corazón del faraón se endureció y no los escuchó. Vemos ya acá entonces que es el faraón el que determina endurecer su corazón. Está a la defensiva. En lugar de meditar en lo sobrenatural y pensar, bueno, esto es algo que no había visto, está interesante, por favor denme más luz sobre esto. Él, en lugar de eso, prácticamente se cerró a la influencia del Espíritu Santo, y como vamos a ir viendo más adelante, oportunidad tras oportunidad el faraón tuvo, y tristemente en lugar de aceptar a Dios como la deidad real, él continuó apegado a las religiones de sus padres. Tuvo una segunda oportunidad en este capítulo cuando dice la palabra de Dios que él iba al río. Entonces Moisés y Aarón le dijeron: así ha dicho Jehová, aquí te vas a dar cuenta que Jehová, es el Dios verdadero. Vamos a golpear con la vara el río, las aguas, y se van a convertir en sangre. El Nilo era considerado una deidad egipcia por los beneficios de vida que daba a Egipto, sus aguas, sus peces, etc. Realmente habían 3 dioses relacionados con dicho río. Estaba el dios Cum, que era el guardián del Nilo; el dios Hapi, que era el espíritu del Nilo; Osiris, el Nilo es su sangre. Faraón vería entonces que estos dioses serían reducidos a la nada cuando este río se convirtió en sangre y los peces murieron. Pero dice el verso 3 que los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Es decir, abrieron un pozo, sacaron agua y con esa agua falsificaron el milagro de Dios usando métodos mentirosos, porque ellos usan la magia. Su magia tenía capacidad para que el ojo humano pudiese ver que en realidad ellos estaban falsificando, pero el faraón no tuvo la capacidad de ver la mentira. Él más bien quedó convencido y pensó que los hechiceros podían también hacer o tenían el poder de Dios, y entonces continuó endureciendo su corazón. Milagros pidió el faraón y milagros se le concedieron al faraón. Eso es lo que tristemente la gente también pide hoy. La gente pide demostraciones, la gente quiere satisfacer tristemente su curiosidad, pero los milagros, una vez satisfacen a la gente, pues quedan como al comienzo, con un corazón insensible, duro y vacío. El ser humano no necesita milagros. El ser humano, tú y yo, necesitamos a una persona que es el que ha hecho el milagro más grande en nuestra vida, que es concedernos la salvación. Yo te invito en esta oportunidad: no pidas milagros, pide que Jesús viva en tu vida. Que Dios te bendiga.